de remesas a familias guatemaltecas continúa alcanzando niveles nunca antes vistos. De verdad que es un gusto, pero un verdadero gusto para nosotros acá en TN23 saludarle en este programa suyo que es A la Medida. Bienvenido. Te cuento algo, Sandy, antes de saludarte. Mucha gente hoy estuve allá en el centro de la ciudad, cerca de finanzas y el organismo judicial. Saludaron de muchas partes, pero me llamó la atención. Una familia completa dice, nosotros miramos A la Medida desde San Lucas, Tolimán. Vaya, qué bueno eso. Un saludo a todas las personas de San Lucas, Tolimán que nos sintonizan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes también por siempre estar pendientes de este programa. Hay distintas partes del país, Julio, que están en este momento en sintonía de TN23 y por supuesto el programa A la Medida. Les enviamos un saludo y nuestro cordial también agradecimiento. Bueno, empezamos porque el transporte terrestre, aumento de precios. Se veía venir y se está registrando. Veremos entonces por qué se incrementó y también qué es lo que podría pasar con el resto de productos. Comenzamos. Estamos hablando con nuestros usuarios que hacen uso de nuestras empresas, de que sí vamos a tener que aumentar tarifas, definitivamente. Va para todo tipo de vehículo, va para todo tipo, desde el más pequeño hasta el más grande, porque todo ha sufrido un incremento. Desde un camión que traslade verdura a un mercado o un tráiler que lleve mercadería de exportación, mostrará un aumento desde el 25% de sus tarifas. Este efecto podría percibirse en los productos que llegan a los ciudadanos. Entonces, si no hay transporte, no hay nada que podamos usar, la energía, la ropa, la comida y todo. Definitivamente sabemos que va a golpear la bolsa de todos los guatemaltecos, pero ya no podemos seguir operando bajo los costos actuales. Asimismo, el transporte extraurbano de pasajeros está requiriendo que se tenga un aumento en sus tarifas debido a los efectos señalados anteriormente y al tema de las extorsiones. Ellos también están sufriendo los mismos incrementos que nosotros en cuanto a costos. Recordemos que ellos también tienen la famosa extorsión por parte de otra, que es un costo que ya es un flagelo que nos está atacando demasiado y más a ellos del transporte de pasajeros. Bueno, esto es realmente preocupante, Sandy y televidentes, es que estamos hablando de que los esta gremial, ¿no?, que aglutina a todos los transportistas de verduras, de frutas, de aparatos, de todo lo que hay, va a subir un 25%, ¿no?, por el aumento de los combustibles, el costo de transporte. Dicen que también esto va a cubrir el costo del aumento de las llantas, el aumento de los aceites y todo eso que utilizan para sus camiones y trailers, pero a nosotros nos va a subir esa situación, porque no es a otra persona. Pero mira, yo también en este punto, el tema es que alguien tiene que pagar la consecuencia y lamentablemente somos los que pagamos la factura final, ¿no? Sí. O que pagamos entonces el producto final. Porque aquí la situación también, ¿cómo le dices a los transportistas no le suban? Ustedes sean los que sostengan ese incremento que se da. ¿Es posible poderlo sostener? Bueno, ese incremento que se da, obviamente los transportistas lo justifican muy bien con una realidad, que es lo que está pasando. Entonces, ¿hay maneras de que esto no pase? Sí, hay maneras. ¿Pero cómo? Pero es que no vemos precisamente esa acción. A ver, deberíamos de estar viendo más que las discusiones que se están dando entre algunos miembros del Ejecutivo en cuanto a ministerios y otras dependencias y los diputados, deberíamos de estar viendo acciones. Por ejemplo, en el tema del transporte, de este transporte pesado, no de pasajeros, que ya vamos a hablar de ese también. Debería entonces sí de existir algún tipo de exoneración. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces nosotros vamos a ser los perjudicados. Bueno, de hecho ya lo estamos siendo. Totalmente, y hay varios productos que han incrementado su precio y que sin duda alguna nadie nos preguntó, bueno, vamos a... No, realmente se dio el aumento en los combustibles, hay que sacar aquí también siempre la ganancia porque el punto de un negocio no es perder, el punto es entonces generar en esos ingresos y al ver entonces que los ingresos van disminuyendo, es decir, las ganancias, bueno, hay que subirle porque si no, no nos queda, ¿no? ¿Y quién lo va a pagar? La persona que finalmente adquiere el servicio, compra el producto
Y no hay nadie que defienda al consumidor ni al usuario, Julio, y ese es el punto. A ver, en teoría, Sandy, sí hay, pero en teoría no. En teoría, la práctica es diferente, la realidad es distinta. En la parte fáctica no, porque entonces vamos a ver si se da abasto la DIACO para poder hacer esta situación. Vemos que no. Vamos a ver cuáles son las acciones y las medidas que se toman. Vemos que son nulas o muy pocas, o por lo menos lo suficientemente invisibles e ineficaces para que esto suceda. Aparte, tenemos que ver otra situación. El contexto internacional desde la pandemia del COVID-19 ha hecho también que el tema de los furgones como tal para hacer los traslados esté cada vez más escaso, porque están varados en muchas partes. Y por supuesto que desde allí, es decir, desde el transporte marítimo, que también se mueve con combustible, hay que decirlo, viene el aumento. Viene al transporte terrestre, viene el aumento. Y entonces llegas al mercado, fíjate, Sandy, un país productor, obviamente de nosotros, que la industria es agroindustria, y preguntas cuánto te cuesta una sandía y te dicen 20 quetzales. Preguntas cuánto te cuesta una papaya, si te va bien 15, 18 a 20 quetzales. Y entonces uno dice, bueno, es que esto ya es insostenible, pero nadie hace nada. Totalmente. Entonces, ¿justificable o no el aumento que se puede dar en el transporte en distintos sectores, Julio? No. Sí, en cuanto al aumento del combustible, pero no debería de ser. Es decir, deberíamos de parar ahora como Estado, como país, esta situación, impedirlo. ¿De qué manera? Con un tipo de apoyo. Pero es que aquí viene la otra parte que es difícil, ¿verdad, Sandy? ¿Cuál sería la forma de poder parar, por ejemplo, un incremento de los transportistas? Subsidiarlos, pero subsidiarlos particularmente, ¿no? Yo creo que no es tan beneficioso en el sentido de que les pones el subsidio ahorita y dices que va a ser por 2 o 3 meses, pero cuando se lo quites, se va a volver un problema, se va a volver un conflicto y te van a volver a amenazar con subir todos los precios, aunque la cosa haya cambiado. Entonces, es una solución a medias. Es complicada esta cuestión, pero una exoneración de impuestos ahorita, en este momento, sobre todo del de los combustibles, por lo menos el del IVA o el de distribución de la gasolina, sí se puede hacer. Que no se haga permanente, pero por lo menos que durante un par de meses también pueda entonces dar un respiro, ¿no?, a nuestra economía, que recordemos que también se viene la temporada de fin de año, en la cual también la economía se puede resentir de gran manera. Y aparte de ello, el Ministerio de Trabajo estaba lanzando un plan para reactivar y poder promover así el consumo nacional, y con esto realmente se va a poder lograr reactivar la economía. Que de reactivación va a haber poco. ¿Por qué, Sandy? Porque primero, la informalidad es quien manda en la economía nacional. La inflación con esta situación es quien manda en la economía nacional. En el tema macroeconómico, deciden que estemos bien al mantenernos en esta situación y tratar de que los impuestos se recauden. Pero en la microeconomía, el guatemalteco está saliendo golpeado cada vez más. Terrible. Entonces, los únicos que terminan pagando esta situación son los consumidores. ¿Y quiénes son? Tú, usted, yo, cualquiera que estamos aquí. Insostenible se hace esta situación sin duda alguna, Julio. Pero, ¿qué te parece si vamos abarcando datos? Me parece que vamos a hacerlo con mucho gusto y ahí los tiene usted en pantalla. A ver, escuche por favor, un efecto obvio y evidente del aumento de los combustibles es el aumento del precio del transporte y de la mercadería en general. Este aumento está estimado, escuche usted, por los transportistas pesados, que puede llegar a ser equivalente hasta de un 25% más del precio actual. Imagínese usted esa situación, lo cual obviamente va a ser trasladado al final de cuentas al consumidor, que tendrá que sufrir el incremento sobre todos los productos. Por su parte, los transportistas de pasajeros, ojo, agárrese ahí en su silla, en su sillón, en su cama, en donde nos esté viendo, porque los transportistas de pasajeros también están con la inquietud, con la intención de incrementar el costo del pasaje. Y aquí quiero decir yo algo, fíjate, Sandy, el transporte pesado, el transporte de pasajeros aumentó el pasaje, justificación de que iban a estar solo a la mitad de la capacidad. El pasaje ya no bajó, se mantienen precios altos y la capacidad, pues ahora de distanciamiento social, nada, cero, no. Ahí está, terrible. Y lo hemos visto con distintos operativos y sanciones que se han impuesto a distintas unidades, tanto urbanas como extraurbanas. Julio, pero sin duda alguna sí se permite el hecho, porque ¿qué se puede hacer también para evitar que se pueda incrementar los costos del transporte, el transporte pesado, por ejemplo, y los distintos entonces transportes que están comerciales también funcionando? ¿Se puede hacer algo o ellos tienen la libertad de hacerlo en el momento que lo deseen? No, aquí está la situación.
obviamente volvemos a platicar de lo que aquí no existe, es decir, una ley que regule con precios máximos, es decir, con tope de precios los servicios. No hay, no existe y nunca parece que quiera pasar. Otra cosa, el problema realmente toral al día de hoy, Sandy, es el hecho del aumento internacional en el precio del petróleo y todos sus derivados, cosa que Guatemala, digamos, hasta ahí está exenta en función de que nosotros somos un país consumidor más que productor. Pero bueno, aquí viene la otra parte. ¿Cuál es el producto que en Guatemala está más gravado, es decir, que paga más impuestos? Los combustibles, la gasolina, el diésel, el gas propano. Allí está la solución temporal, pero allí está. 2, 3 meses, que son los que vienen, los que tú dijiste muy bien que van a ser de época dura. Noviembre, diciembre, enero, o por lo menos diciembre, enero y febrero, para que haya una exoneración. Que la SAT no va a llegar a la recaudación. Bueno, pues que no llegue, pero que tampoco entonces se afecte a los usuarios. Pero en este punto, porque la verdad es que la SAT ha mostrado pues una negativa, ¿no? Ya ha hecho público su pronunciamiento en el que no está de acuerdo porque no se puede entonces al final financiar el presupuesto pues vigente, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, no lleguemos a la meta de recaudación para poder reducir así estos costos y poder hacer entonces una exoneración de impuestos, pero ¿qué repercusiones va a tener al país? Porque siempre va a afectar la economía, ¿no? Sí y no. A ver, y voy a tratar de explicar esto, porque es una respuesta gallo-gallina, pareciera. Sí va a afectar la economía en el sentido de que vamos otra vez a la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La economía del país, no la economía grande. No vamos a llegar a la recaudación de los impuestos totales, la meta de la SAT y obviamente del superintendente porque trabaja a través de metas y no puede ser removido. Está bien, ahí eso nos va a afectar indudablemente, no lo vamos a lograr. Entonces habría que hacer una exoneración temporal avalada por el Ejecutivo, refrendada por el Poder Legislativo, sin que esto afecte obviamente a que se quite o no al superintendente de SAT, porque ya no va a ser su culpa, pero temporal, 3 meses, a lo sumo, 2, 3 meses. ¿Por qué? En esta época dura. Es que, Sandy, diciembre, un mes durísimo. Enero, la cuesta de enero. Entonces, ¿qué vamos a hacer los guatemaltecos? Entonces, la balanza está entre dos cosas. O seguimos manteniendo el alza de todos los precios o hacemos algo para detener esta situación. Hagamos algo, por favor. Ahora, lo otro, sí y no. No va a haber inversión, dice la SAT. Pero es que ahorita en diciembre, en noviembre, lo que queda 15 días, y en diciembre, ¿qué tanto se va a ejecutar? ¿Qué tantos puentes se van a construir? ¿Qué tantas carreteras se van a reparar o a construir? Prefiero que vayamos por la exoneración temporal de impuestos para beneficiar al guatemalteco. Y empezar a hacer incluso ya algún tipo de scan, ¿no? En cuanto a, bueno, ¿cómo vamos con la ejecución presupuestaria? Porque también hay entidades, Julio, donde la ejecución presupuestaria es baja. Pésima. Entonces, por ahí también se podría buscar algún plan, ¿no? Sin duda alguna, el punto aquí es, bueno, ya que el Congreso solicitó a cada una de las partes que pueda presentar una propuesta, es, bueno, el plan B de la SAT en este momento es buscar una alternativa para promover, en este caso, la recaudación sin que afecte este punto de la exoneración. ¿Cómo aumentar la recaudación tributaria en este tiempo? Porque también esa es una materia que está pendiente. Entiendo lo de la SAT, aunque, repito, por favor, no es contradecir a la SAT ni a nadie. Yo creo que en este momento, más que esa recaudación, es el bolsillo del guatemalteco. Totalmente. Y el bienestar de todos. Vamos con los últimos datos que hemos preparado para usted, por favor. Ahí los tiene en pantalla. Mire lo siguiente. Y es que, Sandy, en el caso de los transportistas de pasajeros, a causa del COVID-19 subieron el precio del transporte, supuestamente porque iban a mantener medidas de bioseguridad y distanciamiento social, ni una ni otra, porque sin embargo en la práctica se ha podido evidenciar, tú lo decías, que el precio se sigue manteniendo por encima de lo acostumbrado y el distanciamiento social no existe. Y ahora encima de todo se le quiere aumentar sobre el aumento. No, hombre, por favor. Uno de los fenómenos recurrentes en nuestro país es que cuando un precio de cualquier producto se incrementa, difícilmente vuelve a bajar. Por eso es que hay que hacer algo ahorita, porque si no, esto ya no baja. Este fin de año no luce bien por la escasez de fletes a nivel internacional, el aumento de los combustibles y el aumento generalizado de precios será el regalo para los guatemaltecos. Así que discúlpenme, puede ser que algunos economistas seguramente no estén de acuerdo conmigo, pero si hay que decidir entre ambas cosas, vuelvo a reiterar, entre llegar a la recaudación fiscal para la supuesta inversión o hacer esta exoneración de alguno de los impuestos del combustible, hagamos la exoneración ahorita, 2, 3 meses, porque si no, van a ver los precios cómo se van a poner.
El punto aquí es cuánto tiempo más vamos a pasar analizando y reestudiando este tema cuando ya se sabe entonces, bueno, las rutas que se pueden seguir. Sí. Ojalá que sea algo inmediato, exactamente, que la medida pueda ser tomada ya. Si no es este mes, bueno, que empiece en diciembre, pero que se haga algo, porque de verdad la economía nacional del guatemalteco común está siendo afectada considerablemente en distintos puntos, productos, servicios y muchos que son básicos. Es correcto. Entonces, este tema le quedan a usted las conclusiones, por favor, sobre lo que hay que hacer. Usted tendrá la mejor conclusión y decisión. Al final de cuentas, aunque la decisión la van a tener las personas que están ostentando el poder para hacerlo. Ahora, salud, ya se está hablando de la tercera dosis del COVID-19. ¿Es eso factible aquí en Guatemala? Bueno, lo vamos a analizar cuando regresemos, pero le pregunto, ¿usted ya por lo menos ya completó su esquema de vacunación? Esa es buena pregunta. Después entonces hablaremos de esta situación. Así que por favor no cambie, porque recuerde que somos a la medida. Avanzan los estudios y procedimientos para la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual sería un refuerzo para la inmunización de las personas. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Salud señalaron que ya cuentan con una guía que analiza el Comité Nacional de Vacunación y sobre cómo serían las fases de aplicación. Que lo que en este momento están esperando son los respaldos para ya tomar las decisiones sobre qué tipo de refuerzo se debe de aplicar. En este momento me informaron que ya la guía de refuerzos con vacunas homólogas está saliendo. No les voy a dar detalle porque no la conozco, porque me acaban de informar, pero es una buena noticia porque ya sabremos cómo proceder con los refuerzos. Entiendo que tengo ya información que, por ejemplo, se debe vacunar con vacuna homóloga, pero aún no he visto el documento, lo revisaremos y ya entonces estaremos haciendo las comunicaciones formales. Y sería lógicamente empezar por las etapas. Se recuerdan, tal como se establece el plan de vacunación, empezaríamos de nuevo en el ciclo de la fase 1, ¿verdad? Personal de primera línea, personas arriba de 60 años de edad. Sin embargo, hay algunas personas que ya no acuden a los centros para la aplicación del segundo componente de la vacuna, por lo que el Ministerio de Salud comentó. Este es un tema complicado porque, sobre todo, si yo ya me vacuné, yo creo que es un tema, nosotros tenemos la obligación, evidentemente, de comunicar y de hacer ver la importancia de que las vacunas se cierre el ciclo y se completen las 2 dosis. Pero hay una decisión personal también. Entonces, estamos incentivando dentro del plan de vacunación, aunque eso no hemos dejado de hacerlo, ¿verdad? Y en cada momento en que se vacuna una persona se le entrega su fecha o se le dice cuándo le toca vacunarse. El Ministerio de Salud está a la espera de los estudios y comportamientos internacionales para determinar si la vacunación contra el COVID-19 será por tiempo indefinido o anual. Bueno, ahí está lo que dice el ministro de Salud, Francisco Coma. Y es bueno, Sandy, televidentes, que ya se esté analizando este tema de la vacuna de refuerzo en Guatemala. Ahora, también tenemos que hacer la comparación de lo que está pasando en otros países, porque uno piensa que Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia seguramente ya están terminando esa vacunación. No, el tema de la vacuna de refuerzo todavía está muy incipiente, pero muy incipiente. Aquí la pregunta es... Y esta es una pregunta toral y es donde yo quiero cambiar la cuestión. ¿Será que solo será una vacuna de refuerzo, una tercera? No. O, por el contrario, si estamos diciendo que el COVID-19, y así es, vino para quedarse, va a ser una vacuna permanente, así como todas aquellas que se le ponen a los chiquitos, a los bebés, que se les va a poner literalmente y para siempre, ¿no? Como la influenza, que por ejemplo, nos la deberíamos de administrar cada año para poder entonces marcar así pues una protección, ¿no?, contra esta enfermedad. Creo que por ahí va el tema. El asunto aquí es que el tema de la vacunación también va pues por estudios, ¿no? Ya se ha aprobado entonces y se ha confirmado, tenido también el aval de la OMS, incluso sobre la vacuna inicial, es decir, una dosis en el caso de Johnson & Johnson y dos dosis en el resto de vacunas. Pero el tema de la tercera dosis es un punto, primero, que se está analizando y segundo,
que después de analizar una tercera dosis, va a tener que analizarse el tema de una cuarta o establecer entonces que dosis va a ser permanente. Dosis, exactamente, anualmente o cada cierto tiempo. ¿Con cuánto tiempo debe entonces tenerse este espacio para poder reforzar esa vacuna? Porque no creo, la verdad, que con 2 dosis se pueda ya finalizar con el tema. No, creo porque que hay sea personas que con el esquema completo aún se han enfermado de COVID-19, lo hemos dicho acá. Ahora, aquí está bien, ¿no? Qué bonito, qué idílico, qué lindo estar hablando de la tercera dosis, pero vamos a la parte real aquí en Guatemala. Vamos a la realidad. ¿Cómo vamos con la aplicación de dosis, Julio? La verdad es de que complicado, porque mira, son aproximadamente 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que se han administrado, pero de estas son aproximadamente pues 3 millones los que se han administrado en una primera dosis. Y 2 millones en una, exactamente, en el esquema completo, porque ha pasado algo, y es que también en distintos centros de vacunación lo han indicado. Hay personas que han llegado a ponerse la primera dosis y ya no llegan. Entonces, ¿para qué se la pusieron? Sí, porque entonces si te pones la primera dosis, dejas pasar más del tiempo ya correspondiente, no pues ya ni te pongas la segunda porque ya ni te va a servir, solo perdiste tu tiempo. A ver, aquí tenemos que ser bien claros, es decir, qué bueno que se hable de la tercera dosis, nítido, qué bueno, que se empiece a planificar, porque tampoco va a ser inmediato. Pero aquí, señoras y señores, hablemos de la primera y la segunda dosis. Qué bueno por la ciudad de Guatemala, con ese 90 y pico % de personas que ya están vacunadas, qué bueno por otros municipios, Salcajá, lo sigo mencionando, también arriba del 90%, pero ¿qué pasa con el resto del país? Aquí los centros, y creo lo estabas diciendo de una manera muy correcta, le están diciendo que ya no está llegando la gente, que ya no está llegando por esa segunda dosis. Entonces creo que aquí es donde hay que trabajar. Lo que tenemos que reforzar aquí en Guatemala, si somos 16 millones, pues que los 16 millones o lo más cercano a esa cifra de personas cumplan o tengan la posibilidad o se les lleve o se les vacune de casa en casa, como sea, pero que les pueda llegar la vacuna. ¿Qué vamos a andar hablando de tercera dosis si no tienen ni una ni dos? Mira, mientras existe entonces el estudio de que si se coloca una tercera dosis, que si se habla sobre, bueno, puede ser el mismo componente, si tú te vacunaste con AstraZeneca se te tiene que reforzar o se tiene que combinar con otra vacuna, que ese es el dilema que se tiene hasta el momento. Sobre todo los que se vacunaron con Sputnik. Exactamente, tantas cosas que se mencionan, pero mientras científicamente se evalúa entonces qué se puede hacer y cómo va a ser la combinación, bueno, avancemos con el Plan Nacional de Vacunación porque ya vamos bien atrasados, ¿no? O sea, ¿qué tercera dosis estamos hablando? Qué bueno, planifique, pero vayamos con primera y segunda dosis. ¿Y sabe qué? ¿Con qué vamos? Con datos para que le demos sustento a este análisis. Sandy, televidentes, Guatemala debe entrar al refuerzo de análisis sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de forma seria, pero también bien estructurada. Pues seguramente va a ser una realidad. Yo no digo que no. Habrá que analizar si una tercera dosis de refuerzo contra esta enfermedad será suficiente o habrá que analizar si por el contrario la vacuna contra el COVID-19 vino para ser permanente y de manera anual. Es poco el avance que se tiene en el mundo entero sobre una tercera dosis de refuerzo del COVID-19. Por el momento Guatemala debe de concentrar sus esfuerzos en lo que estamos diciendo, es decir, en lograr la inmunización con esquema completo de la totalidad de la población. Porque de lo contrario aquí podríamos estar hablando de la tercera dosis y no tenemos todavía las dosis suficientes o necesarias en algunos casos para vacunar primero a todos los guatemaltecos en esquema completo o para algunas segundas dosis. Entonces, perdonen, pero ¿de qué estamos hablando en tercera dosis? Mientras tanto nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede hacerse para cambiar la estrategia también, Julio? Porque mira, la verdad es de que aquí está complicado porque todavía, a pesar, ¿hace cuánto empezó la vacunación en el país? Llevamos varios meses. ¿Febrero? Y aún así, hay personas, hay personas que todavía tienen dudas, todavía desconocen del tema, todavía creen en mitos que ya se han indicado que son falsos y que esto los ha hecho, o por lo menos es la excusa frecuente, ¿no? De por qué no se van a vacunar. Entonces, Claro. A ver, sí, no hemos... A ver, perdón, pero honestamente, así, con la mano en la conciencia, hemos mejorado el esquema de información, el esquema de concientización
el esquema de sensibilización para que los guatemaltecos, y no estoy hablando de la ciudad capital, aunque también habría que hacerlo para esas segundas dosis, pero en el interior de la República, en su idioma y con las características que debe hacer para que las personas lleguen a vacunarse. Hemos mejorado el tema de tener brigadas de vacunación en todo el país, hemos cambiado eso, al menos visiblemente no están. Me decía alguien en su oportunidad hace muchos años, no es suficiente poner los huevos, hay que cacarearlos. Si lo están haciendo, que nos lo digan. Pero la impresión que da es que no lo están haciendo así. La verdad que no, ha faltado apoyo incluso para el propio Ministerio de Salud, que sabemos que también tiene un trabajo bastante fuerte, Julio, sí, es cierto, pero que sin duda alguna tampoco tiene que apartarse entonces dentro de los puntos que han marcado la debilidad también de este Plan Nacional de Vacunación. Yo no sé si dentro de este plan se ha considerado el tema de evaluar y rediseñar también la estrategia, porque eso es parte de un plan, ¿no? Siempre que hablas de planificación, ahorita vamos con los otros datos, está el tema de poder hacer los cambios necesarios. Por eso el monitoreo y evaluación permite cambiar. Pero yo no sé aquí el monitoreo y evaluación en qué está. O quién lo hace. O quién lo hace, porque si no se está vacunando la gente, algo hay que hacer, que no es lo mismo, pero seguimos haciendo lo mismo. Vamos con otros datos, por favor, para que usted los vea allí en pantalla. Se considera, Sandy, la tercera dosis, ya que con una mayor respuesta inmunitaria las personas deberían de tener, en teoría al menos, ¿no?, una mayor protección contra el COVID-19, incluida la famosa variante Delta, que es la que está haciendo estragos en esta tercera ola guatemalteca. Puede surgir una duda muy válida entre las personas. Si necesitamos una dosis de ese refuerzo, ¿es porque las vacunas no funcionan? No, al contrario, la vacuna funciona y lo que tiene que hacer es simple y sencillamente protegerse más de lo que ya está protegido. La respuesta es negativa. Las vacunas contra el COVID-19 están funcionando bien para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, incluso contra la variante Delta. Un ejemplo que podemos dar de esto es lo que está pasando en Guatemala. ¿Han disminuido el número de casos que se detectan a diario? Sí. ¿Qué significa eso? Y sobre todo acá en este distrito metropolitano, que está funcionando ese 90 y pico % que se tiene de vacunación. Ahora lo que hay que hacer es completar el esquema, pero no es solo Guatemala el distrito metropolitano. El interior de la República necesita también esa misma característica. Totalmente. En el interior de la República es donde también se tiene que ir fortaleciendo el tema de llamar a la población para que asista a los centros de vacunación, pero también pensar en el hecho de acercar la vacunación a las comunidades. Pero ¿cómo lo hacemos si hay comunidades, Julio, donde han marcado conflictividad con el tema de las vacunas? Bueno, es la otra parte. Pero no se puede dejar con que, bueno, está... Pero lo han dejado así. Exactamente, Entonces, se rehúsan, entonces mejor ya no entramos. No, ¿de qué forma se va a entrar? ¿De qué forma se les va a dar a ellos también la posibilidad de vacunarse y convencerlos al final que se vacunen? Ese va a ser el principal reto. ¿Cómo se podría hacer? Ojo con eso, porque no significa que donde ha habido conflictividad, ya no voy porque me va a pasar algo. Allí es donde hay que trabajar más, allí es donde hay que concientizar más, allí es donde hay que acercarse a las autoridades comunitarias, a las autoridades indígenas, a las autoridades religiosas, a las autoridades civiles, pero hay que hacerlo. En fin, en Guatemala estamos ahorita al menos en el tema de hablar de que va a haber una tercera dosis, eso es seguro, pero en Guatemala el verdadero problema al día de hoy, para que de verdad el combate contra el COVID-19 siga como va, que está funcionando, por cierto, porque eso es estadístico, el hecho de completar la vacunación. Ministerio de Salud se le ha dado todo el apoyo posible con esa ley que se aprobó, ya estamos en noviembre, queda diciembre, entonces veremos cuáles son los resultados, porque hay que presentarlos, hay que hacer lo que haya que hacer, pero hay que dar los resultados. Totalmente, Julio. La verdad es de que es importante que se pueda entonces ir fortaleciendo el tema, mientras que se espera una decisión a nivel mundial que se va a pensar en la comunidad científica también sobre el reforzamiento de la vacuna contra el COVID-19. No nos adelantemos nosotros, no comamos ansias mientras no se logre entonces tener un nivel considerable y oportuno también de la vacunación en el país. Reforzar también el tema de las áreas rurales, que es muy importante, Julio, vital, y en donde también recordemos que hay debilidades incluso con mantener medidas de bioseguridad. Así que sería una de las prioridades, ¿no? Y de los análisis que se deben hacer por las autoridades de salud y, por supuesto, nuevamente lo decimos, de las autoridades también locales. La inmunización de rebaño debe de lograrse. Mientras tanto, en lo que usted también se queda analizando y pensando sobre esto, bueno, ¿qué va a pasar en Nicaragua? Daniel Ortega volvió a ganar.
Yo no sé cómo hace el socialismo del siglo XXI, pero gana de una manera contundente, lo mismo en Venezuela y en otros lados. ¿O será que acaso también hay otros sistemas que hacen lo mismo? Mejor analicemos. Analicémosles, ya hay países que se han pronunciado sobre estas elecciones, todo esto cuando regresemos. No cambie, por favor, vea qué lindo este juego de cámaras porque somos a la medida. El gobierno de Guatemala desconoció el proceso electoral en Nicaragua que permitió una nueva reelección de Daniel Ortega como presidente de ese país. No reconocemos el proceso electoral en Nicaragua como legítimo por no haberse realizado respetando las condiciones democráticas básicas. No se realizó bajo observación internacional ni respetándose la garantía de participar bajo los derechos políticos básicos que determinan el derecho de elegir y ser electos. Los resultados anunciados este lunes por el Consejo Supremo Electoral reflejan que Daniel Ortega cuenta con el 76% de los votos emitidos el pasado domingo. Este sería el cuarto mandato consecutivo de Ortega. El proceso electoral se desarrolló luego de una ola de detenciones y el asedio judicial contra la mayoría de aspirantes presidenciales de la oposición. Muchos de ellos puestos tras las rejas por orden del mismo Ortega. Además, la jornada electoral habría registrado un alto porcentaje de abstención que sería de más del 80%, según organismos independientes. La pregunta es interesante. ¿Qué va a pasar con Nicaragua? Le doy la respuesta y si quiere puedo terminar el análisis. No va a pasar nada. Pero ¿cómo nada, Julio? La verdad es que algo tiene que pasar Sandy, en este no contexto. Va a pasar nada. A ver. ¿Cuál es tu justificación de que no pasa nada? ¿Por qué digo nada? ¿No? O sea, yo entiendo. No va a pasar nada y me voy. Ya vamos al siguiente tema, a las noticias. ¿Por qué no va a pasar nada? Son 20 años ya de un gobierno sandinista. 20 años de un totalitarismo. El totalitarismo no es bueno. ¿Por qué? Veamos ejemplos. Nicaragua, 20 años de Daniel Ortega. Venezuela, más de 20 años entre Chávez y Maduro. Putin, que aunque tiene otra ideología, pero también se ha perpetuado en el poder. En China, Xi Jinping, los países islámicos, lo mismo. Es decir, los regímenes totalitaristas hacen que no pase nada. El status quo está bien marcado. Se hacen elecciones, pero el resultado ya está. Así es. Es Ortega contra Ortega, porque Ortega gana. Entonces no va a pasar nada. Él manda al final en el país. Sí. El punto aquí es, ¿Nicaragua podría convertirse entonces en un Venezuela? Podría eventualmente. ¿Por qué? Porque Nicaragua, ostenta muchísimos de los problemas sociales que nosotros tenemos aquí en nuestro país. ¿Nicaragua es más rico que nosotros? No. ¿En Nicaragua hay mucha gente que quiere emigrar? Totalmente. Sí. ¿En Nicaragua hay mucha pobreza? Definitivamente. ¿Hay mucha violencia? También. Entonces, tal vez... ¿Y ahora este régimen? Y ahora este régimen que una vez más... Estos regímenes, fíjate, y por eso digo que no va a pasar nada, supuestamente hacen elecciones para, de alguna manera, perpetuarse en el poder, pero son elecciones ficticias. Ya ves que en Venezuela, por ejemplo, en cuántas ocasiones la oposición no ha querido participar. Y no quieren participar porque saben que, aunque Maduro pierda, Maduro gana. Aquí sabe la gente que aunque Daniel Ortega no gane, Ortega gana. Y tú me vas a decir, ¿por qué dices que no gana si ganó? ¿Cuál es entonces ese gane-gane que tiene? Daniel Ortega no ganó y lo voy a explicar por qué. El 80% de los nicaragüenses aptos para votar no votaron. O sea que el que ganó se llama abstencionismo. Porque el nicaragüense tampoco es tonto, se da cuenta. Y es que aquí, Julio, realmente veremos qué es lo que sucede en los próximos días, en las próximas semanas, porque también previo a las elecciones hubo pronunciamientos de varios nicaragüenses, tanto en este país como también en el área europea. En Costa Rica se armó también una manifestación en contra de estas elecciones y de verdad fue al final un tema muy descarado, te diría, porque tampoco se dejó el hecho de que se diera un acompañamiento internacional de los observadores, cosa que todo país ha dejado. ¿Cuántas veces Guatemala no ha desarrollado sus elecciones y hay observadores internacionales? Bueno, en Nicaragua eso no pasó.
Allá no hay, ni pueden haber. ¿Por qué? Porque si hay observadores, lo que van a observar es la anomalía. Es decir, a ver, yo creo que todos saben ya desde estos años que vamos acá cuál es en todo caso mi ideología, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con el socialismo del siglo XXI, eso es claro. Pero ojo, que no es solo problema de la izquierda, es problema de la derecha, porque hay regímenes totalmente totalitarios de derecha que han hecho exactamente lo mismo. Cuba ha sido otro gran ejemplo de cómo un partido logra gobernar y ganar aún no ganando. ¿Por qué? Porque la voluntad ya está dada. El máximo líder dice, yo gané y ganó y punto. Entonces, en Nicaragua no va a pasar nada. Vamos con unos datos, totalmente, Julio. Vamos con unos datos porque la verdad que este tema da mucho para hablar, incluso pues ya varios mandatarios se han pronunciado, Julio. Bueno, eso es muy correcto, fíjate, y quiero hacer mención a eso. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Número 1, Daniel Ortega pasó de ser en su momento un líder revolucionario, digamos como cualquier otro en Latinoamérica, a convertirse en el verdadero hombre fuerte de Nicaragua durante los últimos 20 años. ¿Sabe hacer algo? Sí. ¿Ganar elecciones? Aún no ganándolas. La Casa Blanca dio a conocer la postura del presidente Joe Biden. Y escuche usted, no, esta es una postura bastante fuerte. Dijo que las elecciones nicaragüenses literalmente fueron una pantomima. Y fueron una pantomima en realidad. Esto es un mal chiste. En realidad, si nos preguntamos qué va a suceder ahora en Nicaragua, es simplemente porque al final de cuentas, a ver, te voy a dar la razón, sí va a pasar algo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber la continuidad del gobierno sandinista, de Ortega y sus políticas. Lo que va a pasar es un no cambio del status quo y aquí lo que va a pasar es algo. Hasta que se muera Daniel Ortega, esto va a cambiar. De lo contrario, él seguirá siendo ese hombre fuerte. Pero si se muere Ortega, ojo, porque ahí está Chayo Murillo, está sí, Rosario Murillo, que es su esposa. Y yo no sé si es peor que Ortega. Va, pero ¿qué país? Y primera dama. ¿Pero qué país la primera dama es la vicepresidenta? Y ojo, que yo no sé las condiciones volitivas de Ortega, porque ya deja bastante que dudar. Creo que mucho del gobierno lo está realizando realmente Rosario Murillo. Mira, el único que cree que las elecciones fueron legítimas creo que fue él. Pues él es el Ortega, que se la cree. ¿No? Porque de hecho, pues varios países, incluso Guatemala, ya se ha pronunciado e indica que son ilegítimas. No Mira, se reconoce la victoria. Quiero hacer hincapié en eso que estás diciendo. El gobierno de Guatemala a veces ante estas cuestiones no ha solido pronunciarse, pero hoy se ha pronunciado de una manera que es correcta. Esas elecciones, señoras y señores, no son representativas. No puedo yo decir que soy presidente de un país si el 80% no fue a votar. ¿Qué presidente es ese? Bueno, se me olvida de Centroamérica. Es el presidente Daniel Ortega. Vamos con otra información también, ¿te parece, Julio, para poder ampliar este punto? Porque vamos a entrar a conocer un poco de, bueno, en esta similitud que tú mencionabas de Nicaragua con otros países que también han actuado de esa forma y han tenido una política pues similar, ¿no? Sí, es correcto. Nicaragua en el contexto internacional es un caso interesante, pues Sandy Televidentes forma parte de un bloque junto a países tanto de derecha como Rusia, donde Putin se ha perpetuado, Venezuela de izquierda, Irán también de un extremismo religioso de derecha, entre otros países, pero lo mismo Cuba, lo mismo Venezuela y lo mismo otros muchos. Lo que tienen en común estos países es que son, entre comillas, muy entre comillas, democracias en donde la oposición literalmente está anulada y que por eso se facilita el ganar las elecciones a como dé lugar. Nicaragua comparte con países centroamericanos los problemas sociales comunes, corrupción, impunidad, desempleo, entre otros. Pero lo que tiene Nicaragua es a un sandinista, a un hombre que durante estos últimos 20 años, en lugar de hacer progresar a Nicaragua, lo está hundiendo cada vez más. Y por eso aquí en Guatemala, Sandy, aquí en Guatemala, hay muchos hermanos nicaragüenses que aquí se vinieron a vivir porque allá ya no quieren estar. Y ojo con lo que estoy diciendo. Si en Guatemala no estamos bien, pero prefieren estar en Guatemala, hombre, ¿cómo está en Nicaragua entonces? Y aparte de esto, no descartamos que las migraciones también se disparen considerablemente porque sabemos que hay un descontento de la población nicaragüense, Julio. El hecho que de los primeros países en pronunciarse en contra de estas elecciones sea Estados Unidos también. En este punto, pues se cree, ¿no?, que puede intermediarse y puede pues entrar a Estados Unidos
para ver entonces el tema de estas elecciones, ¿no? Ver de qué forma se puede al final hacer una repetición de elecciones y demás, pero ¿qué tanto se podría este extremo, Julio? Porque también recordemos que se ha intentado hacer en otros países, ¿no? Y no se ha podido. Que Estados Unidos, no de ahora, está ya muy tibio. ¿De cuántos años hace atrás hubiesen podido sacar a Chávez o a Maduro? Sacarlo literalmente si hubiesen querido, con el ayuda y poner a Juan Guaidó, por ejemplo, y mejorar lo que pasa en Venezuela. No lo han hecho. En Cuba, más de 60 años no pudieron. Y en Nicaragua, pues tampoco creo que vaya a pasar. Así que, señoras y señores, otros 4 añitos para Daniel Ortega. No va a pasar nada en Nicaragua, por lo menos nada bueno. Y bueno, con esto nosotros terminamos la parte de análisis de la información. Regresaremos con otras noticias para que usted también conozca qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Así es, por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida. Regresamos entonces con otra información porque con el tema, el rol de Por una América Renovada, el rol del sector privado en la recuperación económica y social, se llevó a cabo el 13º Foro del Sector Privado de las Américas. Esto en el marco de la Asamblea número 51 de la Organización de los Estados Americanos. Se resaltaron acciones para la recuperación económica y el potencial que ofrece Guatemala al mundo. Hoy más que nunca es necesario impulsar, compartir experiencias, cooperar en materia de economía del conocimiento, usar la innovación y el desarrollo tecnológico como paradigmas de nuevas oportunidades, de empleo digno y economía verde. Los pueblos requieren hoy más que nunca de la inventiva, el valor para asumir riesgo de los inversores, empresarios, emprendedores, que tendrán que redoblar esfuerzos. Con una población relativamente joven y ubicada en el centro del continente americano, Guatemala es el destino favorito por descubrir, en el cual no solo podrán llevar a cabo actividades turísticas, sino también encontrarán oportunidades de establecer nuevos negocios y establecer socios comerciales confiables con quienes podrán concretar alianzas empresariales. A la fecha, Guatemala ha confirmado 1.050 millones de dólares en inversión y reinversión con la generación de más de 15.000 empleos. La agenda y los temas del 13 Foro del Sector Privado de las Américas plantea ejes fundamentales en los que debemos trabajar juntos para tener una América renovada. Tenemos la oportunidad de renovarnos en 2 sentidos. El primero es el replantearnos el rumbo y apostar por un camino más sólido, más reenfocado. Y el segundo es enfatizar en que hay temas fundamentales sobre los que hay que provocar una convergencia de esfuerzos, tanto de las empresas como de los gremios que las integran. Sobre el primer punto, debemos ponernos nuevos retos al continente, en términos de lograr una mayor resiliencia y la utilización de nuevas tecnologías. Una serie de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que va a ser reformada, pues fue presentada por analistas independientes. Esto fue hecho ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Por favor, vea la información. Así es, presentó una serie de consideraciones para ajustes a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos que se analizan en el Congreso de la República. Los analistas resaltaron dentro de las recomendaciones aspectos a favor y en contra del transfugismo. Para la ciudadanía, el tema del transfugismo consideramos importante que se debe de discutir ampliamente porque hay básicamente 2 matices para entender el tema del transfugismo. Desde el derecho que tiene un diputado para poderse mover a una organización política de acuerdo a los intereses y valores que pueda tener en correspondencia con la organización que ya no se siente representado, pero también entendemos la posición de la ciudadanía que necesita en buena medida reflejar esa serie de valores que se dieron mediante el voto y que muchas veces los movimientos que se dan de una bancada a otra no están necesariamente en línea con la correspondencia de los valores políticos de las organizaciones por las cuales se votaron. Otro de los puntos fue sobre el control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y limitaciones. Otro de los temas que ha generado preocupación dentro de la ciudadanía ha sido el tema del control y la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. El sistema de cuentas claras ha venido a
a mejorar en buena medida la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. Sin embargo, hay algunas acciones de coordinación que se deben de ir desarrollando. Todos sabemos las limitantes que tienen las organizaciones políticas para poder, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en muchos lados, producto de las disposiciones que tiene cada uno de los bancos del sistema. Luego de las audiencias con analistas, la Comisión de Asuntos Electorales iniciará con la selección de artículos del cuadro comparativo que han analizado para la elaboración del borrador y dictaminar antes de finalizar el año. Seguidamente tenemos que sentarnos como comisión, analizar todas esas propuestas y esas recomendaciones presentadas por la sociedad civil e iniciar ya a trabajar sobre un borrador de dictamen para que en las últimas sesiones del mes de diciembre ya tengamos nuestro dictamen y dejarlo presentado ante el Congreso. Los registros del Banco de Guatemala correspondientes a octubre marcan que nuestros migrantes siguen marcando ese récord en cuanto al envío de remesas. En octubre se recibieron 1.418.50 millones de dólares, equivalente a 10.950 millones de quetzales, una cifra que no se había registrado con anterioridad. En 10 meses, el Banco de Guatemala contabiliza la recepción de 12.426 millones de dólares, es decir, que diariamente los migrantes guatemaltecos enviaron a territorio nacional 41 millones de dólares y cada hora más de 1.7 millones. Los departamentos de Guatemala, San Marcos y Huehuetenango son los que registran mayores ingresos por remesas familiares. A la fecha, las remesas representan el 15.5% del Producto Interno Bruto. Un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES indica que 3 de cada 10 hogares son beneficiarios de remesas y reciben mensualmente entre 50 a 99 dólares. Este monto se destina a construcción, consumo y ahorro. Para este año el Banguat espera una recepción de remesas de más de 14.000 millones de dólares. Muchísimas gracias por su atención y presencia. Mañana a las 21 horas, aquí le esperamos. Y recuerda entonces que desde muy temprano TN23 le informa, así que le invitamos a estar siempre en sintonía. Que descanse. Chao.